Cuando todo se ha dicho y sabemos que hay que decirlo una vez más, detengámonos un instante y comprendamos que es y será necesario volver a repetirlo una y otra vez, con la alegría de saber que para alguien hoy será nuevo. Aprendamos juntos. Muy buenas tardes, nuevamente en Aprendamos Juntos, compartiendo esta mesa en la cual tratamos temas que tienen que ver con nuestra vida, que tienen que ver con lo que hacemos para conocernos cada día un poco más, compartiendo, de ahí aprendamos juntos y compartiendo con la audiencia nuestras experiencias. En esta oportunidad, compartiendo la mesa con Daniel Ferminades. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes. Y bueno, nuevamente con Guillo. Hola, Guillo. ¿Qué tal? Muy bien. Pasen buenas tardes. Y Enzo, que justito llegamos con todo. Todo listo. ¿Todo listo? Para arrancar. Por ahora. Por ahora, buenas tardes. Estamos en este 6º año de Aprendamos Juntos. La invitación a Daniel, siempre, bueno, repitiendo para aquellos que nos han escuchado en otras oportunidades, normalmente una vez al mes él se hace presente. Nosotros somos miembros de una fundación, de la Fundación Impulso de una Nueva Vida. El programa Aprendamos Juntos un poco tiene la función de hacerlos participar a quienes escuchan de lo que nosotros vamos experimentando. Y bueno, y a la invitación de Daniel es a modo de como se hacen las conferencias, hacerles preguntas. Los invitamos a ustedes a que si tienen preguntas respecto de temas que les interesen, de su vida, de su trabajo, en lo que tiene que ver a las dificultades que se presentan a diario, de aquello que anhelamos y no sabemos bien cómo dirigirnos, que tiene que ver con lo espiritual. Bueno, nosotros le preguntamos en las conferencias y un poco es así en esta mesa que es una mesa de amigos, y le hacemos preguntas a Daniel. Bueno, buenas tardes, vamos a hacer una, no sé si querés introducirte, si no, bueno, yo tengo varias. Bueno, empiecen nomás. Una que hemos hablado en varias oportunidades, pero como dice la introducción del programa, volver a repetirlas para aquel que no ha escuchado, para uno mismo, es refrescar, y que tiene que ver con el trabajo interno. Nosotros en otras oportunidades lo hemos tomado como tema, pero un poco la pregunta sería, ¿qué es el trabajo interno? ¿En qué uno tendría que hacer hincapié? ¿Para qué nos sirve? ¿Hacia dónde nos direcciona ese trabajo interno? ¿Es importante? ¿No es importante? Pero en principio sería, ¿qué es el trabajo interno de que tanto hablamos nosotros en la mesa esta? Sí, creo que es tan amplio que en realidad siempre todo tema que tocamos tiene que ver con el trabajo interno, ¿no? Porque habría que entenderlo como ese trabajo que nosotros tenemos que hacer en nuestro interior, valga la redundancia, es decir, por eso es ese trabajo interno. Estamos trabajando aquello que por ahí a diario no vemos o no tomamos en cuenta porque estamos constantemente viendo la vida de los ojos para afuera, y a veces, y con suerte, analizando
a ver, nuestra percepción, lo que sentimos a partir de lo que vivimos, pero de una manera muy superficial y solamente relacionado con la experiencia vivida en el momento, pero nunca vamos más profundo para ver verdaderamente cuáles son las intenciones que nos llevan a hacer lo que hacemos, más allá de las aparentes, ¿no? Bueno, muchas veces he puesto el ejemplo, yo voy a trabajar porque necesito el salario, y entonces no lo pienso más y así vivo mi vida y mis días, trabajando, esperando cobrar mi salario. A lo largo de esos días de trabajo las cosas muchas veces salen bien, y entonces se hace más llevadero. A veces las cosas se complican y entonces por ahí es más difícil sobrellevar ese trabajo, la situación me trae crisis, molestias, dolor. Y entonces tal vez yo le echo la culpa al trabajo, a lo que pasó, a lo que el otro hizo o a cómo salió, y no asumo mis responsabilidades porque no estoy viendo esto, ¿no? Es decir, veo con los ojos para afuera. Cuando uno mira hacia adentro, lo interno que estamos hablando, uno empieza a ver que mucho de lo que estamos viviendo a diario, que a veces está en relación con el dolor, que tiene que ver con nuestro propio accionar, no es consecuencia de nuestros propios actos. Entonces, yo me lanzo a buscar lo que para mí es bueno, y muchas veces es bueno para mí y no es bueno para todos. Y entonces es como un bueno egoísta. Y yo, como hoy se dice muchas veces, quiero ser positivo, y entonces pienso que todo va a salir bien, y cuando las cosas no salen bien para mí, entonces me molesto y reacciono, ¿no? Y cuando reacciono con los demás, con los otros, no sé, con la vida que no me acompaña en lo que yo quiero, pero no estoy viendo que a lo mejor lo que estaba buscando no es lo que en realidad debía de alcanzar, o lo que en verdad me iba a traer una paz, ¿no? Una paz estable. Entonces, estas son las cosas que habría que empezar a mirar, ¿no? Un poco más profundo de verdaderamente qué estamos buscando en la vida, qué es lo que queremos, qué es lo que estamos haciendo, por qué lo hacemos. ¿Podemos mejorarlo todavía poniendo más de nosotros? ¿Puedo ir a trabajar pensando en algo más que en lo que voy a ganar? Es decir, por ejemplo, pensando en lo que yo puedo dar en el trabajo, en lo que puedo aportar, en hacer esfuerzo por mejorar la condición de mi trabajo, poniéndome de mejor humor o de mayor disposición o mayor entrega a la hora de relacionarme con los demás, más tolerante, ¿no? A la hora de tratar con las diferencias que tenemos todos porque somos individuos. Bueno, todo esto tiene que ver con... ¿Y qué sería una búsqueda a través del deseo y no de la necesidad que tenemos? Es decir, nos lleva a buscar el deseo, quiero tal cosa, pero en realidad no es algo concreto que necesito para mi vida. Es que por ahí a veces el deseo, que hoy es muy común, surge a partir de una necesidad que se despertó a lo mejor hace poco, porque en los medios difunden de que eso es lo que en este momento está de moda o hay que hacer, y quien tiene o alcanza esto que estamos deseando, tiene tranquilidad, tiene paz, tiene un buen pasar, un buen momento, ¿no? Entonces, hay que ir más profundo. Somos individuos, formamos parte de una sociedad y somos individuos, no somos todos iguales, no tenemos todos la misma necesidad. Entonces analicemos verdaderamente cuál es nuestra necesidad. Poniendo otro ejemplo, a la hora de comer, comemos, todos comemos, porque el organismo necesita el alimento, ¿no? Para extraer de ello todo lo que necesita, ¿no? Los nutrientes, las vitaminas, las proteínas, todo lo necesario. Ahora, ¿comemos entendiendo esto o comemos siguiendo nuestro gusto, y en función de esto muchas veces protestamos sobre lo que nos toca comer o lo que hay para comer? Entonces, la comida nos va a caer igual en el organismo si estamos comiendo de mala gana lo que comemos porque no es lo que queríamos, que si estamos comiendo y agradeciendo el alimento que tenemos, más allá de que no sea el que queremos, sino que lo tenemos.
y entonces podemos seguir manteniendo y sosteniendo nuestra vida gracias a que podemos tener ese alimento, ¿no? Entonces, bueno, son muchas las cosas que hay que ver y entender como necesarias, como esenciales, tal vez diría yo, más que necesarias, porque, como vos decías en la pregunta, es un deseo, es una necesidad tal vez, pero es una necesidad que puede ser superficial, Claro, que no, tiene que ver con lo material. no esencial, claro. Entonces, para aquel que come todos los días y nunca le falta en la mesa el alimento, uno puede darse el gusto de elegir y de querer. Para aquel que no tiene comida todos los días en la mesa, por ahí la necesidad la entiende de una manera diferente. Y entonces él va a valorar lo que pueda llegar a alcanzar, ¿no? Y bueno, cuanto más distanciado sea el alimento, seguramente que menos ojos uno tendrá para juzgar qué es lo que está por ingresar por su boca, ¿no? Entonces, bueno, los extremos no son buenos. Nadie quiere que alguien esté pasando hambre, pero tampoco es el caso de tener de más y de sobra y entonces habernos olvidado de que tenemos que agradecer lo que tenemos, lo que hay, el esfuerzo que se hace porque llegue a la mesa lo que tenemos como alimento, ¿no? Bueno, parece a lo mejor que nos fuimos de lo que es el trabajo interno, pero tiene que ver con aprender a valorar todo, y estas son cosas cotidianas de toda persona, en lo que puede hacer a un trabajo, en lo que hace al alimentarse y a, bueno, muchas otras cosas más que podríamos tomar como referencia, pero estas cosas que no son tan profundas de nuestro espíritu, sino que tienen que ver más tal vez aparentemente con lo que hace a nuestra forma material, también toca nuestra esencia espiritual, porque en realidad desde donde yo reacciono, desde donde yo analizo, juzgo, critico, saco mis conclusiones. Entonces, dependiendo desde dónde, desde qué profundidad yo observo lo que estoy haciendo, yo soy juez de mis propios actos, estoy verdaderamente observando lo que hago, estoy mirando con amor los errores para corregirlos, o estoy haciendo, como se dice, la vista gorda lo que hago, buscando de criticar al otro de lo que me pasa. Si yo miro con amor lo que hago y lo puedo corregir, yo podré aprender y superarme. Si yo no observo con amor lo que hago y no distingo cometer errores, la vida con el tiempo me dará o acercará algún dolor, consecuencia de un obrar equivocado, y entonces el dolor me enseñará lo que con amor no pude, no supe o no quise ver en su momento, ¿no? Entonces, el amor es una herramienta, si la podemos llamar así, de la que todos disponemos y podemos tomar. Si empezamos a dejar cada vez más de lado el amor egoísta y empezamos a tomar un poco más ese amor que podríamos llamar universal, que es el que nos abarca o nos comprende a todos, empezamos a pensar con nuestra mente no tan solo en nuestra conveniencia, sino que empezamos a pensar en un bien común. Entonces nos vamos acercando cada vez más. Ahora, escuchándote y respecto a lo que yo pensaba de charlar hoy o preguntarte, uno por ahí está tratando de trabajar, bueno, haciendo el esfuerzo, por ahí los resultados se dan en la medida del trabajo o no los juzga uno, sino que uno hace tal vez no el máximo esfuerzo, pero un esfuerzo concentrado en sí mismo, no tanto en la mirada puesta en la crítica al otro, pero lo que a mí me pasa por ahí es que llego tarde. Es decir, hay una parte que ya me doy cuenta del error cuando vino la catástrofe, es decir, cuando vino el enojo, cuando vino el mal humor. Entonces, ¿cómo? Es decir, ya lo hemos hablado tal vez en otras oportunidades, pero la atención es una herramienta fundamental para tenerla en cuenta. Ahora, ¿cómo hacer para potenciarla? Porque a mí me pasa, si yo sé que tengo que hacer, pero el ego, el defecto me ganó.
Y una vez que me ganó ya es volver a empezar todo de nuevo, volver a pararme, a reconstruirme para hacer lo que ya sabía que tenía que hacer. Sí, podríamos llamarlo a veces esta falta de atención como dormirse, ¿no? Es decir, cuando uno se duerme, a veces, aunque sea en un momento que parece fugaz, puede ser justo el momento en el cual la luz alumbraba los acontecimientos y podíamos tomar conciencia de lo que sucedía, o en ese momento entra el ladrón, ¿no? Cuando uno se duerme. Entonces, tengo que estar atento constantemente, esto lo digo siempre, a qué es lo que dejo ingresar en mi corazón, si quiero tener un corazón puro, para justamente que no se contamine más de lo que pueda ya estar hoy contaminado, ¿no? Con errores, con ignorancias, con egoísmos. Y tengo que estar atento también a qué es lo que sale de mi corazón, que busca como destino llegar a la vida de otro. Esto criticando, molestándose, reaccionando, ¿no? Poniéndose uno de mal humor con el obrar, el accionar de los demás. Entonces, tengo que ver qué es lo que ingresa y tengo que ver qué es lo que sale. A ver, podemos entender que hay algún momento en el que me puedo dormir, no porque no, por ejemplo, no quisiera en ningún momento cometer el error. Si no quiero en ningún momento cometer el error, tengo que mantenerme siempre despierto. ¿Qué es mantenerse despierto? Porque la gente pensará, no puedo estar despierto todo el día, ¿no? Pero, ¿qué es mantenerse despierto? Tomarlo en cuenta a lo largo de nuestro día de vigilia, es decir, el día que estamos despiertos, cuando amanecemos, ¿no? Con nuestra familia, nuestro entorno, nuestro trabajo, nuestros amigos, en todo entorno en donde estamos, vamos a comprar el pan, con la persona con la que nos encontramos, estar atento constantemente de poner de manifiesto todo lo más elevado que hayamos conquistado o alcanzado o comprendido de nuestro corazón. Entonces, esto lo mantiene vivo y activo. Una vez que nosotros, con esta atención constante y esfuerzo por expresarnos a través de la virtud y no abandonarnos al defecto, que es lo más cómodo y fácil y común, cuando vivimos en ese estado comenzamos a poner en funcionamiento una maquinaria que luego se sostiene en movimiento a partir de la atención constante. Cuando voy a dormir, mi cuerpo descansa, pero mi conciencia continúa con ese impulso que a lo largo del día traía de esfuerzo, de atención en hacer las cosas por el bien de todos y no tan solo por un egoísmo, ¿no? Entonces, esa atención es posible constante. La atención no necesita descansar como si el cuerpo físico. Entonces, se puede mientras duermo seguir en esa atención. Digo, ¿qué importancia o qué valor tendría seguir atento mientras dormimos? Porque también mientras dormimos tenemos actividad. Soñamos, claro, nosotros decimos, ¿no? Entonces, ¿qué soñamos? Soñamos cosas que son productivas, soñamos cosas que son verosímiles, posibles, reales, proyecciones de un trabajo. Tenemos sueños lúcidos en donde podemos extraer de los planos superiores o más profundos del ser conocimientos que nos inspiran al despertar, o soñamos con alcanzar cosas que en la vida no podemos alcanzar, y ahí en el mundo de los sueños es posible, es como casi que perdemos ese tiempo de crecimiento interior en el sueño, y tan solo y con suerte podemos conseguir un descanso físico. Entonces, somos un espíritu que tiene un cuerpo. Entonces, mientras el cuerpo descansa, el espíritu sigue vivo y activo. ¿Qué hará él cuando el cuerpo descansa? Y dependerá de qué hacemos nosotros cuando estamos despiertos. Tenemos libre albedrío, tenemos que elegir. Si elegimos en nuestra vida y decimos, no quiero hacer más mal las cosas, pido a Dios que me ilumine para ver mis errores, entonces presto atención a que esto constantemente esté presente en mi vida y sostenido a través de la atención.
Entonces estoy viendo en mis relaciones, en mi silencio, en mi soledad, en el trabajo, en la casa, como hablamos siempre, en todo lugar, en todo momento, a que esto se sostenga vivo. Entonces, si esto es así, porque yo estoy haciendo el esfuerzo desde mi libre albedrío, estoy esforzándome por sostenerlo, así también continuará en el momento de descansar. Entonces, esto va de a poco. Hay cosas que empiezo a saber ahora que antes ignoraba. De a poco lo que voy sabiendo comienzo a ver en la vida en donde puedo plasmarlo, ¿no? En un hecho, en una obra. Y de a poco comienzo a cambiar también mi conducta en cuanto a lo que hago para con los demás, y también en mi interior comienzo a obtener cada vez más claridad, porque estoy viendo ya no tan solo mis intereses personales, sino que estoy viendo lo que pueda llegar a ser de mi tiempo como un bien para todos, y no tan solo lo que yo vaya a obtener. Y muchas veces lo que obtengo es la satisfacción de haber hecho las cosas bien, no es que me van a dar algo a cambio, me siento bien por haber podido ser útil. Pero bueno, eso lo vamos entendiendo con el tiempo en la medida que hacemos ejercicio para alcanzarlo. Para aquellas personas que no lo han vivido, no es común que lo vivan, ¿no? Entonces no es que en algún momento cae una chispa del cielo que nos ilumina, sino que constantemente están llegando las luces a la vida de cada uno, pero por cuestiones del egoísmo vemos lo que queremos ver, y a veces no nos conviene ver en la luz, porque en la luz vamos a ver que mucho del mal que estamos teniendo tiene que ver con el mal comportamiento nuestro egoísta en la vida, ¿no? Y eso no nos gusta verlo, y entonces decimos que nos falta la luz, pero bueno, es una falta conveniente. Ahora, mirando lo que es la sociedad, pareciera que todo está predispuesto a que se nos dificulte el pensar en el bien común. Parece que uno tiene que estar peleando, no parece, si lo que pasa en mi vida por ahí, es decir, uno tiene actividades laborales y está peleando con esto, peleando con aquello, peleando con aquel, peleando, y no puede tener, puede, pero como que pareciera que todo está boicoteando esto que vos estás diciendo, de pensar generosamente en el bien común. Es decir, que es lo que nos pasa manejando en la calle, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Hay que empezar a tener principios los cuales deben ser inquebrantables, claro, y cada uno tiene que reconocerlo. No vamos a salir de ningún programa de radio ni de una charla de amigos siendo seres iluminados que vamos por el mundo cambiándolo a cada paso que damos para bien de todos, ¿no? Es decir, vamos de a poco incorporando cosas que vamos entendiendo. En la medida que las entendemos y nosotros mismos llegamos a tener en claro que cómo deben ser, empezamos a hacer lo que entendemos. Uno de los problemas de la sociedad en general es estar haciendo lo que le dicen que tiene que hacer, que le dicen que es lo mejor para hacer. Y entonces hay mucha gente que a lo mejor no lo manifiesta, pero reniega de tener que hacer lo que le dicen, porque quiere hacer lo que a él se le cruza por la cabeza, que tampoco es eso la libertad, ¿no? Sino que tiene que ser una libertad la que alcancemos responsable, en donde estamos analizando las consecuencias que trae cada acto que yo realizo o llevo adelante, también para los demás o hacia la vida de los demás, no tan solo para mi beneficio. Porque entonces vamos a ver una parte, y una parte que no vamos a ver será la que dañe tal vez a los otros, que con el tiempo yo tendré que cargar sobre mis hombros, ¿no? Porque llegará como un dolor, porque la justicia existe, aunque parezca que no, a veces la justicia existe, y la justicia ve que cada quien cargue lo que le corresponde, nadie puede sufrir por otro, cada uno tiene que cargar sus propios pesos. Entonces, dependiendo de lo que estamos haciendo, será lo que vayamos a obtener, no tan solo para nosotros, sino también en el futuro de la humanidad de la cual formamos parte.
Si yo estoy haciendo las cosas egoístamente, mi ego podrá seguir creciendo, porque vivo atendiéndolo, alimentándolo y de alguna manera consintiéndolo en cada deseo y antojo que tiene. Si yo empiezo a dejar de lado esto y empiezo a utilizar mi tiempo en hacer las cosas bien, sigo los principios que voy entendiendo que deben ser inquebrantables, que debo de seguir siempre, comienzo a decirle no a muchas cosas que antes les decía sí o no les decía nada y las dejaba venir como venía, y que si salían bien con la virtud la atendía y si salían mal con el ego me defendía. Entonces no podemos vivir en esa conveniencia en donde convivimos con el ego, con el defecto, como con la virtud. Entonces tenemos que tomar una decisión. ¿Qué queremos hacer? Tomamos la decisión, bueno, será como la antorcha olímpica, ¿no? Es decir, la llevamos a donde quiera que vamos, siempre encendida. No podemos desatenderla, no puedo dejar apoyada en ningún lado, porque si marcho sin ella no llevo la luz. Es decir, todo lo que aprendo se incorpora a esa luz. Cuanto más se incorpora esa luz, más aprendo, más grande es ella, ¿no? Entonces, no es encandilar a nadie y no es alardear con nadie de tener una luz más grande porque tengo más conocimiento, sino que de alguna manera esto nos va enseñando como humildad, ¿no? Nos debe de enseñar humildad. Es decir, quien más tiene es quien más tiene para dar, no es quien está por encima del que menos tiene, es justamente quien es el siervo de los demás. Quien tiene está para darle a quien no tiene. Y ahí está el regocijo del espíritu. El regocijo material es obtener todo lo que pueda y hasta a veces me cruza por la cabeza sacarle de más al otro porque yo juzgo que tiene más de lo que merece. Es decir, el egoísmo me lleva a pensar en mí y por ahí sin escrúpulos. Pero cuando empiezo a ver con el espíritu, la misma mente que utiliza el ego será la que use mi espíritu. No tenemos dos mentes, pero ¿cómo puede, si yo no tomo una decisión en mi vida, cómo puede el espíritu servirse de una mente para pensar en el bien de todos si la mente está siendo ocupada constantemente en pensar en un bien personal? Entonces tengo que empezar a quitar el ego para que deje de ocupar un espacio, un tiempo de mi vida, un tiempo de la mente, afectar mis emociones, mi accionar diario, y para que ese lugar comience a ocuparlo o pueda disponerlo el espíritu pensando desde la luz. Cuando hay un pensamiento de luz, un pensamiento amoroso, un pensamiento universal, esto que parece simplemente un pensamiento, algo que pasó por la cabeza, como si fuera un mensaje de WhatsApp que se puede perder, no es así, porque ese pensamiento de luz, como lo defino, verdaderamente es luz, porque viene con el fin de construir, porque lo aporta el espíritu, porque el espíritu tiene la intención de sembrarlo y de que fructifique. Entonces ese paso de pensamiento de luz en la mente es muy importante para también ayudar a combatir y a debilitar todos los pensamientos, los espacios oscuros y egoístas que hay dentro de la mente. Pero bueno, estamos hablando, es un constante, ¿no? Hoy vos decías, la atención debe ser constante, no puedo olvidarme. No piense yo que soy consciente porque ahora lo entendí. Soy consciente cuando lo puedo llevar a la práctica. Y cada vez que me olvide, atenté contra la conciencia. Entonces, cuando me di cuenta luego de que pasó, bueno, ya está, no puedo cambiar lo que pasó, pero a partir de ahora tengo que aprender del error que acabo de cometer. ¿En dónde cometí ese error? ¿Qué fue lo que pasó? Ahora estamos hablando de cosas que por ahí pasaron la semana pasada, ya es como un poco tarde. Entonces, en el momento en el que nos damos cuenta que cometimos un error, podemos aprender cuanto más fresco es que digamos que está presente o que acaba de suceder este hecho que hemos vivido, ¿no? Este error que hemos cometido. Ahí podemos aprender porque lo tenemos muy en claro nosotros. Ahora, siempre es así, uno aprende más de los errores que de las virtudes y de los aciertos. Porque en los aciertos lo que puedo hacer yo es superarme.
y hacerlo cada vez mejor. Y en los errores, cuando yo puedo observar el error que he cometido, estoy poniendo la conciencia en aprender, con la intención de aprender de dónde cometí el error para poder de esa manera entonces crecer a partir de lo que acabo de observar, de la conclusión que saqué, de la claridad que obtuve, ¿no? Entonces hay mucho más para aprender normalmente de los errores que de los aciertos. Todo hay que atender, pero no debemos dejar que se pasen de largo los errores, ¿no? Es decir, vamos a aprender mucho más de los errores que cometemos nosotros, si los podemos observar como juez, que de los errores que estemos viendo que cometen los demás. Nosotros invitamos a que hagan preguntas, pero yo hice varias y no daba oportunidad. Sí. Me hacía señas ahí, Enzo. Bueno, tenemos algunas preguntas que nos fueron llegando, y también al que tal vez no nos pueda ver por internet ahora, pero sí nos esté escuchando, le compartimos que puede también hacernos llegar su pregunta vía WhatsApp por un mensaje escrito al 1121862415. Repito, 1121862415. Y una de las preguntas que nos había llegado dice así, Daniel: ¿cómo manejar la ira y el enojo? Cuando sabemos que estamos enojados y actuamos mal, sentimos que no lo podemos controlar, aunque sabemos que estamos actuando mal. Ahí ya estamos hablando casi tarde, porque cómo manejar la ira es cuando ya es lo que dice ser la ira. Nosotros podemos ver venir a la ira, es decir, yo lo he dicho en otros programas, vamos a reiterar para quien lo ha escuchado, y a lo mejor hablar algo que no ha escuchado aquel que bueno, no tuvo la oportunidad, pero como que uno tiene que estar en custodia, en guardia en el corazón. Hace un momento estábamos hablando de que uno tiene que vigilar qué es lo que ingresa y qué es lo que sale, y uno tiene que estar en guardia constante en el corazón para ver venir situaciones que estimulan que salga del corazón lo que no es puro. Es decir, un caso sería entonces la ira. Yo tengo que observar lo que sucede, puedo aprender de lo que está sucediendo, y a su vez también muchas veces cuando es algo que viene dirigido tal vez hacia mí, se me está invitando para participar de un hecho en donde yo puedo hacer mi aporte. Puedo hacerlo de siempre, que es lo más fácil, donde yo no pongo ningún control, ningún límite y no sé por qué sucede, tal vez se lo atribuyo a mi naturaleza, y respondo con ira o manifiesto ira o reacciono ante el accionar, o puedo inteligentemente poner un freno a todo esto, tomando una decisión de hacer esto, es decir, no quiero expresar esa ira. Cuando yo lo veo venir, puedo evitarlo con tiempo. A ver, va a ser más fácil verlo venir en situaciones que se repiten muchas veces. No sé, esa persona que cada vez que nos la cruzamos nos genera el mismo malestar, en donde no quisiéramos cruzar una palabra porque tenemos nuestro juicio hecho sobre ella y para nosotros no tiene un gran valor cruzar una palabra, y si nos toca hacerlo es algo que ya nos molesta, nos genera una reacción, o es esa persona la cual no analiza lo que está haciendo y se viene a lo mejor sobre uno, y bueno, lo que ocasiona es dolor porque está tocando temas que uno quiere llevar en su interior y manejarlos con prudencia y los expone. No sé, es muchas las situaciones, esto es un pequeño ejemplo. Pero por ejemplo, me quería referir a situaciones que se repiten. Uno tiene que ver venir, uno puede verlo venir. ¿Por qué siempre tiene que estar reaccionando de la misma manera? Si yo reacciono, luego que reaccione, vendrá tal vez la pregunta, ¿cómo hace uno para controlar la ira? Claro, porque ya está. Pero si no está manifiesta, todavía no tomó forma de ira porque no respondió o no correspondió, es que entonces yo puedo ver qué es lo que corresponde hacer en esa situación. Y a veces es simplemente silencio y no responder.
acá entra el ego, es decir, es el molesto, ¿no? No cualquiera que no ha trabajado el ego agacharía la cabeza ante un accionar injusto dirigido hacia uno, por ejemplo. Ahora, la verdad es que si lo que están diciendo sobre mí es injusto, es incorrecto, ¿por qué tengo yo que justificarme? Si no es verdad lo que se está diciendo. Quien intenta justificarse es el ego, que es quien sostiene el orgullo tal vez que tenemos, ¿no? Nos quiere hacer creer que nos defiende en forma de ira. No, yo le dije lo que le dije o le respondí porque se lo merecía por lo que hizo. Bueno, justificamos el ego, justificamos la ira. Entonces, no hay que justificar. La ira está mal de cualquier manera. A ver, partamos porque hay muchos religiosos que dicen que Dios tiene ira, entonces, es decir, la ira de Dios. Si pensamos que Dios tiene ira, dirán muchos, ¿por qué no vamos a tener nosotros? Pero no, Dios no tiene ira y el espíritu no conoce la ira como algo propio. Eso es algo que está agregado a la personalidad de cada uno de nosotros, lo cual tenemos que ir ordenando y organizando. Entonces, esta personalidad, este alma que tenemos como espíritu, se le ha dado como un trabajo, una tierra en la que debe de laborar el espíritu, es decir, comenzar a quitar todo lo que es cizaña, todo lo que en realidad no produce alimento, todo lo que alimenta, es decir, no alimenta, perdón, sino que quita lo que es el nutriente de la tierra, se alimenta de ese nutriente y nos va debilitando. Entonces, todo eso es lo que tiene que ver con el ego. El ego es un paso por la vida de cada uno y conoceremos la ira. Prácticamente, ¿quién no ha conocido la ira en algún momento? ¿Quién no la conoce con frecuencia? Bueno, esto dependerá de cada personalidad, de cada uno, de cada situación. Pero luego de haberlo conocido hay que comenzar a entenderla y empezar a ver lo práctico de todo esto, el sentido, ¿a qué me conduce? Entonces yo a una persona que le levanté la voz gritándole para ponerla en su lugar, ¿la ayudé a que se dé cuenta que estaba fuera de su lugar? ¿O simplemente es que yo me siento bien habiendo hecho lo que hice? Porque me defendí con las mismas armas. Entonces, ¿cómo controlo la ira? Y tengo que empezar a estar más atento en las situaciones de la vida que propician su manifestación. No tengo que esperar tan solo a esas situaciones. Yo puedo sentarme en silencio, solo, en el balcón de mi casa o en el lugar que tenga cómodo para mirar y empezar a analizar un poquito hacia adentro qué actitudes me hacen reaccionar normalmente. A veces no es la misma persona, sino que son accionares, que no importa de qué persona sea, o declaraciones que se hacen por los medios que a mí me molestan, no sé, hay tantas cosas que nos hacen reaccionar. Empezar a ver esto, dónde está la ira, cuál es el sentido, empezar a analizar, utilizar la inteligencia para crecer en conciencia, no esperar que mágicamente esto desaparezca, sino que tratar de analizar que tenemos que ir entendiendo del porqué de todo esto, en dónde están nuestras debilidades, en dónde está nuestra fortaleza, y entonces ver cómo queremos vivir la vida. ¿Quiero seguir viviendo sometido a la ira? ¿O quiero tener la fuerza para poder decirle no cuando se presenta para manifestarse? Pero para poder hacerlo, si yo puedo ver antes la situación que genera su manifestación, yo puedo entonces evitarlo. Si yo dejo que llegue esa situación a mí y la ira sale a reaccionar, como en algún momento se comentaba hoy, ya es difícil frenarlo, porque ya salió, ya está, ya se está expresando, ¿no? Y uno hasta parece que es una fuerza que llegó a la vida de uno, que hasta que no termina de manifestarse, uno no encuentra calma, no encuentra paz, ¿no? Entonces, tengo que aprender a prever, es decir, a estar más atento a lo que viene. Es como si fuera caminando, yo en parte miro dónde piso, pero también en parte miro hacia el futuro, hacia adelante, para ver con qué me voy a encontrar, para ir preparándome.
Esto es así, es decir, la ira explota aparentemente en un momento, luego de haber estado en calma y en paz por una situación y le echamos la culpa a la situación. Pero en realidad la ira la estamos expresando nosotros, no la trajo la situación. La situación fue el detonante para que esa ira interna se manifieste. Si yo voy viendo por dónde camino, si voy viendo lo que viene, si yo estoy atento, comienzo a dejar de vivir solo el momento y empiezo a prever y a tomar medidas. Empieza de a poco. Estamos hablando de la ira, son muchos los egos o las situaciones que provocan la ira, por ejemplo, pero es mucho lo que vamos a ver. Si comenzamos por la ira como un ejercicio, empezaremos a ver que de la misma forma se trabajan todos los egos que nos puedan estar afectando, ¿no? Sabiendo ver con tiempo lo que viene y lo que sale. Y como hoy hablábamos también más al principio, empezando a analizar en nuestro interior verdaderamente cuál es el sentido de lo que hacemos o el por qué. Buscar de profundizar. Aunque creamos que lo sabemos, tratemos de ver con más claridad o con una claridad más profunda, de ver el origen de ese por qué me muevo a hacer lo que hago o por qué reacciono como reacciono. Es decir, ya basta de estar diciendo es mi naturaleza y acéptenme así como soy. Sí, todos somos parte de la naturaleza, todos tenemos una naturaleza interior, pero también todos tenemos la posibilidad de modificar esa naturaleza, ¿no? Empezar a ponerle un orden y no dejar que se desborde a voluntad y que luego tenga que cargar sobre mi espalda con el peso de la consecuencia de lo que egoístamente he estado haciendo, ¿no? Un caso que puede ser referente a esto, Daniel, me parece que muchas veces, consciente o inconscientemente, tomamos la ira como una herramienta para poner orden. Cuando tal vez vemos una situación injusta para con nosotros o para con otro, es como que uno recurre a la ira como para agarrar y que se le preste atención y poner un orden y con esa idea de impartir justicia que mucho nos toma, ¿no? Sí, pero bueno, como hablábamos, no es correcto, no es una herramienta de la que nos tengamos que servir para poder poner orden, ni somos quien para hacer justicia porque no somos justos, normalmente somos parciales y de a poco estamos aprendiendo a entender lo que es la justicia, ¿no? Entonces, bueno, vayamos... sigue siendo lo mismo, vayamos practicando a través de la atención este ejercicio de ver, a ver, generémonos situaciones, por ejemplo, porque ¿por qué siempre tengo que hacer que todas las cosas salgan bien para mí? ¿Por qué siempre tengo que acomodar todas las cosas para que siempre yo salga ganando en cada cosa que emprendo? ¿Por qué no puedo hacer algo para que otros disfruten y gocen, haciendo de mi parte el aporte de un esfuerzo gozoso para ayudar, ¿no? Es decir, hagámoslo como ejercicio, generémonos situaciones en la que ponemos en apuros al ego para poder verlo. Porque si no, claro, él siempre se está camuflando como un yo con el cual nos identificamos. Entonces yo digo, no, yo tuve ira, yo tuve pereza, yo tuve avaricia, yo tuve la gula, es decir, yo reaccioné, es mi naturaleza, siempre yo, claro, es el ego, pero no confundamos, él tiene sus motivos, nosotros tenemos que tener en claro cuáles son los nuestros o por qué debemos de hacer lo que hacemos. Entonces, si comenzamos a tener esa claridad, comienza a haber más espacio en la mente visitado o habitado por la luz, comienza entonces a ponerse más en evidencia cosas que estaban en la oscuridad y empezamos a tener más claridad para ver, porque no todos siempre vamos a tener a quien preguntarle,
Hay muchas situaciones que vamos a estar pasando en las que tendremos que tomar la decisión nosotros o poder ver qué es lo que tenemos que hacer y tendremos que tomar la decisión, y para eso tendremos que tener nosotros esa claridad. Entonces, cuanto más comencemos a ejercitar la mente tratando de tener pensamientos luminosos, creadores para un bien común, comenzamos a quitarle espacio, porque el espacio es limitado. Es decir, no es que todo puede entrar en la mente cualquier cosa. Ninguno deja entrar cualquier cosa en su mente. Cada uno pone sus límites y tiene sus barreras. Y si aquel que sabe mucho y se cree o lo creen sabio, también pone sus limitaciones. Y hay cosas que no le interesan saber. Es decir, hay limitaciones, hay límites naturales, y hay límites que tendremos que poner nosotros, pero para poner límites también en nosotros y en nuestra vida, es decir, que es el inicio de la comprensión de lo que es la justicia, aplicándola sobre uno mismo, no para sobre el otro, sino que empezar a entender qué debo de hacer yo y qué es lo correcto para hacer, y empezar a obrar de manera correcta. Gracias. El programa es de 18:30 a 20. Un poco la introducción fue cortita y nos pusimos a desarrollar los temas. No sé, por ahí hacemos un corte, una pausa musical, si Sebastián está de acuerdo, y volvemos enseguida. Seguimos en este nuevo año de Aprendamos Juntos, compartiendo la mesa, compartiendo este diálogo con Daniel Ferminades. Les recordamos que la Fundación Impulso de una Nueva Vida tiene una página que pueden ingresar cuando quieran. Es muy interesante, tiene muchos elementos que, bueno, en una hora y media no surgen todo lo que uno quisiera, pero es una invitación, Impulso de una Nueva Vida, de esa manera se ingresa. Impulso de una nueva vida.org. Y había otras preguntas, decías, Enzo. Sí. Guardame un segundito. Acá está. La pregunta es, ¿qué es la felicidad? Y si en este mundo en el que vivimos es posible ser felices. Y de no ser así, ¿cuál debería ser la aspiración mayor en la vida? Lo que pasa es que la felicidad comprende mucho, ¿no? Hay muchas personas que consideran que no pueden ser felices cuando hay niños muriendo de hambre. Y por supuesto que por eso uno nunca va a ser feliz. Pero la felicidad empieza por la tranquilidad en la conciencia de cada uno, haciendo todo esto que estábamos hablando, es decir, comenzando a cambiar las conductas que tenemos, a quitar el ego, si está el juez dentro nuestro, debe de aplicar esa justicia sobre nuestro accionar. No somos quien para estar queriendo cambiar la vida de los demás y exigiéndoles, ¿no? Cuando empezamos a conducirnos por la vida de una manera más respetuosa, más amigable, más amorosa, comenzamos a sentir la felicidad por la vida que tenemos. Entonces, yo puedo tener felicidad en mi corazón porque puedo de alguna manera ayudar a que disminuya tal vez en el mundo ese hambre que está cobrándose la vida de tantas personas. Pero no puedo dejar que tan solo sea posible alcanzar esa felicidad cuando desaparezca el hambre en el mundo, porque yo me voy a ir mucho antes de que eso suceda, ¿no? Es decir, es evidente que todo esto lleva tiempo. Entonces, yo tengo que tener felicidad a la hora de hacer las cosas bien, de que estoy esforzándome por hacer las cosas bien. No soy feliz solo cuando soy perfecto, nunca lo seré seguramente, pero siempre estaré trabajando para superarme, para mejorar, y esto hará cada día más grande mi felicidad, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que aún no puedo gobernar, no puedo controlar, pero sí distingo que están mal en mí. Entonces, eso me trae felicidad, el poder ver qué es lo que está mal.
me siento más feliz cuando comienzo a trabajar para corregir esto que está mal. Entonces la felicidad es posible en la tierra. Es que venimos al mundo a aprender todo lo que en el mundo hay que aprender para continuar con nuestra evolución, ¿no? Este paso por la tierra es muy pequeño y muy corto para un espíritu eterno, que es lo que somos en esencia. Entonces, del mundo hay que aprender todo lo que podamos aprender que sea útil para el crecimiento y la expansión de nuestro espíritu. Cuanto más crezca nuestro espíritu, más amor habrá en él y más podremos abrazar al que necesita, al prójimo, ¿no? Al semejante. Más podremos sumar fuerzas para construir y menos estaremos observando las diferencias que hay entre nosotros y más atención estaremos poniendo en los objetivos en común que tenemos, ¿no? En la fuerza que cada uno tiene de ver cómo inteligentemente sumarla a este esfuerzo común para que de manera ordenada podamos llevar adelante la tarea, nuestra vida. Pero es que, bueno, todo esto nos hace feliz, ir superándonos. La mayor parte de las personas basan su felicidad en compartir su vida o su tiempo, sus momentos con otro, con dinero, con cosas materiales. Pero esas son cosas siempre pasajeras, si se quiere. A ver, no todo es lo mismo, ¿no? No podemos comparar una cosa material con una persona con la que vamos a compartir el resto de nuestra vida. No es lo mismo. Pero de todas maneras, y aún así, en algún momento en nuestra vida o la vida de la otra persona se terminará, o la de los dos, y nuestra felicidad. Entonces, nuestra felicidad tiene que estar siendo obtenida o tiene que estar basada en bienes eternos, ¿no? De eternidad, que nunca se habrán de perder. Y los bienes eternos no son todas esas cosas que vemos hacia el cielo, que es infinito. Los bienes eternos son todo lo que el espíritu entiende como justicia, ¿no? Vivir dentro de esa justicia, que vaya moldeando nuestra personalidad, para que nuestro espíritu se pueda expresarla a través de esta forma en el mundo en el que estamos. Entonces, ¿queremos irnos al cielo para mirar para otro lado y vivir con los ángeles? ¿O queremos en la tierra en la que estamos hacer algo para que mejore la vida para todos? Bueno, ninguno sabe el tiempo que va a estar y lo que nos queda, ¿no? Entonces, no perdamos tiempo. Seamos felices haciendo las cosas bien. Seamos felices sabiendo que tenemos para dar. No tenemos todo, no podemos cubrir todo, no tenemos todas las respuestas, no tenemos todo lo que todos necesitan, pero lo que tenemos lo ponemos a disposición del que necesita. ¿Y cómo sabremos esto o cómo podremos verlo? A través de la atención. Si podemos estar atentos a ver qué puedo hacer para ayudar, o puedo seguir como siempre en la vida, atento a ver qué puedo sacarle a la vida que a mí me sea útil, sin que me interesen las consecuencias de todo esto, o el egoísmo presente, o el mal que le ocasione a otro. Eso es lo más común, lamentablemente. Y la gente no va queriendo hacer mal, va queriendo hacerse bien a sí mismo, ¿no? Es decir, buscando el bien egoísta. Pero esto muchas veces le trae mal a otros. Entonces, claro, nadie quiere asumir haber hecho esto y le queremos echar las culpas a otros. Bueno, asumamos cada uno la nuestra, que es la más liviana, que intentar cargar culpas de otros, que no es posible para nosotros, ni echarle la culpa al otro de lo que hemos hecho nosotros, porque la mirada de Dios sí es justa. Entonces Él está viendo quién es el hacedor, ¿no? Aquel que ha generado, que ha movido la situación. Y si ha sido injusta, sobre uno recaerá. ¿Por qué recae? No es que sea un castigo, es una recompensa. ¿Por qué una recompensa? Porque a veces con el dolor puedo ver lo que no supe ver con amor. Entonces se puede convertir en esa recompensa. Aprendí, aunque no sea más que por dolor, aprendí en buena hora, porque por lo menos aprendí, y a partir de ahí el compromiso, como hablábamos, a través de la atención, de vivir sosteniendo todo lo que voy aprendiendo. Lo sumo
a esa flama, ¿no? Con la cual tengo que ir iluminando, alumbrando mi vida para ver con claridad y a su vez también acercando esa luz a toda aquella persona con la que vaya encontrándome o me toque convivir en la vida. Y cuando te escuchaba recién, Daniel, que daba este ejemplo, ¿no? de hacer las cosas bien y las cosas mal, me vino el recuerdo de cuando era chico que veía programas de televisión o serie y siempre está el malo y el bueno. Y no me entraba en la cabeza por qué algunos actuaban mal y otros eran buenos. Si a lo mejor es ser bueno, ¿por qué no somos todos buenos? Y bueno, uno después va entendiendo un poquito que no es que seamos malos, pero mucho actuar que a través de la conciencia podemos ir viendo, lo justifica, mucho actuar mal o equivocado lo justificamos enseguida para poder mantenerlo porque son actitudes que nos traen algún tipo de placer, ¿no? Y perdón, imaginémonos por un segundo que conseguimos la humanidad durante un día estar observando desde nuestro corazón todo lo que es de bien para todos. Se caen todas las radios, las televisiones, los televisores, los canales, porque es lo único que difunden, todo lo que está, es decir, a lo que le dedican más tiempo, no es lo único, fui de más exagerado, pero es a lo que le dedican más tiempo, a difundir todo lo que está mal. Novelas, películas, programas, es decir, el que la gente se está burlando del otro, se ríen, sacan las peores bajezas de sus emociones y se traicionan, y esas son las cosas que atraen a la mayor parte de la gente. Digo esto porque me venía a la cabeza lo que vos decías que veías de chico, pero los adultos ya no lo ven en dibujitos, lo ven en carne y hueso, y no solo que lo ven a través de los medios, sino que también lo viven en su propia vida. Si no hay una pelea, si no hay una discusión, parece que no tiene sentido la vida. Es decir, no vamos a poder, a esto quiero llegar, no vamos a poder, por más que nosotros nos pongamos de acuerdo un día, como a veces se hace, no vamos a hacer un apagón mundial para protestar por tal o para llamar la atención o la conciencia, no vamos a poder dejar de atender el ego por un día, ¿no? Pero empieza por uno, a comenzar a dejar de lado tantas de todas estas cosas que a diario vivimos y sostenemos y alimentamos para que subsistan y de alguna manera se retroalimenten, ¿no? Con nosotros mismos, que las consumimos y las alimentamos para que sigan existiendo, porque si no, no tenemos que consumir. Entonces, decidamos consumir otras cosas, que a lo mejor no lo vamos a encontrar tan fácil en los medios de difusión, o a lo mejor no lo vamos a encontrar en los medios de comunicación, pero sí lo vamos a encontrar en nuestro interior, y es escuchando y atendiendo lo profundo del corazón, o aquel santuario dentro del corazón que todavía está puro, ¿no? En donde vive el amor de Dios, nuestro propio espíritu. Entonces, atendamos esto y comencemos a seguir esos impulsos de una manera educada, adecuada, pensando en el bien de todos. Digo, educada por un respeto hacia los demás y adecuada por el mismo respeto que hay que tener hacia los demás. Porque a veces hacer algo en un lugar en donde la mayoría se mueve, no sé, si me invitan a comer el asado que siempre me invitan mis amigos, en donde todo es un descontrol, la comida, la bebida, y terminamos hablando de cualquier cosa y mal de todo el mundo, y yo voy ahí a querer hablarles del bien de mi espíritu, voy a ocasionarle dolor a muchos, ¿no? Entonces, como que hay un tiempo para hablar de todo eso. No es que no haya que hablarlo y que ese no sea el mejor lugar. Por ahí no resulta lo más conveniente. Y tengo que ver que para que entre profundo en el espíritu de alguien, lo que es profundo del espíritu, tiene que estar de alguna manera caída o desaparecida por lo menos esa cortina que pone el ego para dejar entrar todo lo que tiene que ver con Dios, ¿no? Entonces, bueno, empecemos a prestar más atención para cambiar este mundo, a qué es lo que estamos consumiendo de él, que muchas veces es lo que vomitamos a lo largo del día, es lo que estamos largando con la familia, en el trabajo, en todos los momentos que vivimos estamos largando todo esto. Siempre estamos prestos ahí con la mano, como en el lejano oeste,
cerca de la pistola, para punto de disparar, dependiendo de lo que me digan, de lo que hagan. Es una digo, es simbólico porque no es así en la realidad, pero en realidad es muy concreto en el interior, ¿no? Es decir, esto que hoy hablábamos de la ira como un tema, siempre está ahí al borde presto. Por eso yo decía, si uno está atento a ver venir la situación, si uno ve a alguien que viene a retarme en un duelo, yo agacho la cabeza y no lo acepto. Es decir, tengo esa posibilidad de hacerlo. A ver, ¿hasta dónde yo soy capaz de serle fiel al amor? ¿Hasta dónde llegan mis conveniencias o mi preparación o mi fuerza? Entonces, antes de querer hacer algo por los demás, uno tiene que ejercitar mucho su propia alma, haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, digo esto porque hay muchos que piensan que salvar al mundo es salir a hacer algo por el otro, pero primero uno, si quiere hacer algo por el otro, tiene que ordenar su propia vida para ir a llevarle ese orden al otro como un ejemplo. Pero estar pidiéndole al otro que haga lo que yo no hago no tiene mucha fuerza, ¿no? Con esto voy terminando. Un caso en contraposición con esto de la felicidad, que me pasó a mí en un momento que empezaba a ver y a intentar quitarle fuerza a algunos egos que tenía. En vez de sentir felicidad, empecé a sentir tristeza, porque había cosas que me daban alegría, que hacía, que estaban mal y que las estaba empezando a dejar de hacer. Y un amigo me dijo una vez que el corazón no se siente triste por eso, nunca se puede sentir triste porque yo esté actuando de esa forma. Y eso me sirvió un poco para entender de dónde podía llegar a venir esa tristeza y cortarla un poquito. Sí, para muchas personas hay mucho de esto que es como si fuese símbolo, ¿no? Algo no real, no concreto, pero a partir de cierta profundización dentro de ese mundo espiritual que todos tenemos, comenzamos a tomar contacto real, concreto, con muchas cosas que son del mundo de la creencia de muchos. Y entonces empezamos a ver de la realidad del corazón y sus dolores y su pesar y su luz y sus oscuridades, su contaminación o su sector en donde se permanece todavía en pureza, en estado virginal, original, es decir, donde el espíritu se encuentra alojado, dando vida a todo este organismo, a toda este alma que tenemos. Uno empieza a ver, ¿no? Y entonces cuando uno empieza a ver el ego, ya no es tan solo algo de lo que hablamos tantos en el mundo, es algo concreto que va tomando y tiene una forma que comenzamos a descubrir. Entonces ahí empezamos de a poco a tomar con más seriedad y profundidad, es decir, y hasta respeto, todo este trabajo que hablamos y llamamos como interno, ¿no? Porque empezamos a ver en realidad que no son tan solo cosas que se dicen o que hablamos de algunas personas, que alguno nos puede tildar de que nos falta un poco de cordura o toda la cordura, sino que comienza a ser una realidad, ¿no? ¿Por qué en un momento estoy pacífico y en otro momento puedo estallar? Claro, le echo la culpa a la reacción, pero es decir, a la acción que me llevó a reaccionar. Pero lo que reaccionó está en mi interior. Faltaba el detonante, que fue la acción. Entonces, eso es lo que yo tengo que trabajar. Llegar a trabajar y encontrar un equilibrio en donde las acciones no generen en mí reacciones que me desequilibren o desequilibrantes, ¿no? Que no tan solo me desequilibra a mí, porque cuando yo interpreto ese desequilibrio, yo de alguna manera lo comparto con los demás en la situación. Entonces no ayudo a que las cosas mejoren. Cuidémonos en lo que estamos haciendo, en lo personal, en lo individual. No esperemos que lo haga el otro, no lo va a hacer nadie por nosotros.
Es decir, les puedo garantizar lo que Dios quiere, que vivamos en ese amor. No quiere otra cosa. Tenemos libre albedrío y por tener libre albedrío hacemos elecciones equivocadas cuando no utilizamos la inteligencia del corazón para construir y crear por bien de todo, y cuando tan solo utilizamos la inteligencia para atender, bueno, todas las exigencias o las debilidades del ego. Entonces, eso con el tiempo, tarde o temprano, recae en nosotros y es un peso que tenemos que ir llevando. Y hoy ya es tanto lo que traemos de arrastre que ya no sabemos ni de dónde viene y se origina, ni queremos ver en nuestro accionar para corregirlo, y entonces lo más fácil es echar la culpa al otro. Entonces, siempre hay afuera algún culpable o responsable de lo que a mí me está pasando, de lo que me aqueja. Sí, es cierto que muchas cosas me aquejan, pero tengo que hacerme responsable de lo que yo he hecho para que eso llegue a mi vida. Y si hay cosas que llegan a mi vida que traen dolor y yo no he hecho nada para merecerlo, puedo aprender a desarrollar mi tolerancia, mi comprensión, mi compasión, hacerme fuerte, resistiendo, si se quiere, esos golpes que de la vida tal vez llegan a mí, ¿no? Para hacerme más fuerte, para poder tratar con las injusticias que en el mundo son tan comunes. Gracias. Daniel, hoy se ha puesto de moda la palabra grieta. Yo creo que la palabra grieta, en su significado, es tan vieja como el hombre. La grieta fundamental que cargamos es la separación que hacemos del espíritu y la materia. Pero tenemos a favor un alma que es la continua mediadora, receptora y que empuja hacia la evolución individual de cada persona, así lo entiendo yo. ¿Qué función más cumple el alma? Es muy amplia, pero si se quiere es como esa biblioteca que está en constante crecimiento, ¿no? La cual va acopiando todos los volúmenes del saber que va llegando a nuestra vida. Lo que tiene de alguna forma el alma inferior, que puede llegar a almacenar volúmenes que son escritos o acopiados por el ego. Es decir, puede estar contaminado el conocimiento y puede generar esto confusión. Por eso tenemos que empezar a utilizar nuestra inteligencia superior para comenzar a poner orden dentro de esa biblioteca, ¿no? Pero esto se va guardando a través de los tiempos en el alma de cada uno, todo lo que se va aprendiendo. Y el alma, justamente como decías, hace como de mediadora, trayendo un poco, entre otras cosas como estamos hablando, y son varias, la luz a esta vida en la que estamos viviendo, y nos intenta llegar con esa luz a nuestra conciencia para que reveamos constantemente en el momento que estamos por hacer las cosas de forma egoísta, que reveamos lo que estamos haciendo para hacerlo como corresponde, porque esto traerá o tendrá consecuencias para dolor en la vida de las personas, no solo para nosotros, ¿no? Pero, no, el alma es muy amplia, es que es muy compleja. Lo que pasa es que por ahí cuesta, a muchas personas les costará entender, porque el alma parece como si fuera un fantasma, una cosa incorpórea, es decir, que no tiene forma, y por lo tanto que no puede comprender estas cosas, a lo mejor que yo estoy diciendo que comprende, pero es muy compleja. Comprende, entre otras cosas, lo que es la parte de la mente y lo que es la emoción del ser humano. Entonces, todo lo que estamos manejando y administrando es parte de la riqueza de nuestra alma. Ahora, cuando es riqueza egoica, esto es un lastre que llevamos por la tierra,
el que nos dificulta marchar por la tierra, ¿no? Pero cuando empezamos a dejar en la tierra lo que es de la tierra y a traer lo que es del cielo a través del alma para expresarlo a través de nuestra vida en la tierra, comenzamos a iluminar ese alma y el alma comienza a cumplir con esta función tan esencial y tan elevada, que es la de acercar esa luz que baja del cielo al mundo material en el que estamos, para que pueda comenzar en la vida de muchas personas cada vez más a dejar de ser una creencia la realidad del cielo y comienza a ser una realidad porque comienzan a vivirlo en su día a día, ¿no? Gracias, Daniel. Al hablar del trabajo y escucharte, si uno toma la parte cotidiana, la parte de lo egoico, la parte del trabajo sobre el defecto, de desgastar el defecto, de agrandar las virtudes, es como que ese sería el trabajo cotidiano que uno va haciendo o tendría que hacer permanentemente. Y suele pasar que, si bien vos hablaste de toda esa otra parte espiritual, pareciera ser que ese trabajo, que es el más cercano, por lo menos que a mí me resulta más cercano, más palpable, está reñido con la parte esotérica, o que no tiene nada que ver con lo esotérico. Es decir, escuchándote a lo largo del programa, no, es decir, vos lo has manifestado y está entremezclado y no es distinto, pero ¿qué sería lo esotérico y cómo está unido a ese trabajo de desgaste del ego, de incrementar la virtud, de poder reducir cada vez más el defecto que tenemos dentro? Podemos usar, a ver, como términos más de electricista, como si fuesen cargas eléctricas o la luz, como hablábamos, ¿no? Somos, si tomamos los cuerpos como recipientes, como un vaso, vieron que a veces, bueno, en ciertas películas o libros hacen mención de una copa llena que está rebalsada, que no le cabe una gota más. Bueno, tenemos que comenzar a vaciar estas copas rebalsadas de conocimientos superfluos para comenzar a ocupar esos espacios con conocimientos profundos, espirituales, esotéricos. En lo material diario, en donde uno evitó en una situación manifestar la ira, que es lo que comúnmente uno hacía, y uno con calma habló y aclaró o expresó lo que tenía para expresar, lo mismo que iba a expresar con la ira, pero sin ella, es decir, seguramente que va a salir más claro que con la ira, ¿no? Pero pongámosle que es lo mismo, ya uno ocupó un tiempo y un espacio de la mente, de nuestro verbo, de nuestro cuerpo, de nuestra emoción, es decir, nuestra alma está puesta en un esfuerzo por expresar de manera luminosa un conocimiento. Entonces, esa presencia de luz, como hoy también al principio hablábamos, comienza a batallar o a enfrentar la oscuridad tan presente dentro de nuestra vida, dentro de nuestra mente, dentro de nuestras emociones. Vuelvo o aclaro, es decir, cuando me refiero a oscuridad no estoy hablando de personas haciendo mal, con la intención de hacer un mal, simplemente ya el egoísmo, ¿no? Es decir, el que uno esté pensando solo en uno y no vea la necesidad de los demás, es decir, por ejemplo, no sé cuántos seremos hoy en Argentina, 45 millones de habitantes, no vamos a tener 45 millones de presidentes, uno para cada uno que haga lo que a cada uno le conviene. Es decir, si no sacamos el egoísmo, va a ser difícil que estemos bien, ¿no? Perdón, pongo un ejemplo político, pero son cosas que están muy presentes o tocan a la mayor parte de las personas, no solo acá, en todo el mundo. No vamos a tener una vida, un mundo para nosotros en donde tengamos lo que queremos solo para nosotros. Claro, entonces tenemos que pensar en el bien de todos. Cada vez que voy haciendo esto, yo voy trayendo luz
a mi vida. Cuando yo pensé de esforzándome, porque tal vez no es lo común que hago, pero hice el esfuerzo en esta situación, que la vi venir, vi que venía la situación en la que normalmente a mí me hace estallar, no estallé, me controlé, y entonces me callé la boca, escuché, dejé que se manifieste, que se exprese todo lo que normalmente yo no dejaba que se exprese, porque primero yo lo cortaba reaccionando, dejé que se exprese, escuché, y entonces con claridad expresé lo que pensaba al respecto, o lo que yo entiendo que tiene que ser, o cómo deben ser las cosas. Si me toca ser jefe, le digo cómo tienen que ser las cosas para mí, como yo espero que sea, no sé, cada uno en su lugar dependiendo de la situación, pero hice el esfuerzo por controlarlo, porque lo vi venir. Entonces, enfrenté en una batalla al ego. Eso, claro, no, nadie lo va a ver más que uno. Y aún uno tal vez no lo va a ver con toda la profundidad con que a su debido tiempo uno lo verá. Pero es una batalla, porque el ego está acostumbrado a hacer lo que quería, como que esta vida fuese suya. Y la vida es del espíritu, no es del ego. Entonces, yo le puse un freno y le dije basta, y a partir de ahora se va a hacer lo que yo digo, y entonces lo que digo es que las cosas se tienen que hacer bien y con calma. Bueno, fue un momento, fue una situación, pero ese momento y esa situación fue un tiempo que dediqué a la luz. Entonces, esa experiencia que nunca había hecho, o que comúnmente no tengo, no me doy la oportunidad de vivir, a mí me deja mucha enseñanza, y tengo una gran referencia a partir de una vivencia propia y personal, ya no unas palabras de alguien que dice cómo tiene que ser, sino que es algo que yo mismo he vivido. Y entonces puedo ver los resultados. Hoy Enzo marcaba algo de un dolor o una molestia que sintió a partir de enfrentar determinados egos. Claro, porque estamos acostumbrados a que los egos nos llevan a sentir satisfacción por lo que hacemos, porque si nos hiciese sentir dolor, no lo estaríamos haciendo, ¿no? Lo combatiríamos con más fuerza. Entonces, cuando lo empezamos a enfrentar, cuando lo estamos batallando, cuando comienza a debilitarse, el ego también empieza a buscar otros medios y otras formas o otras fuerzas para poder hacer lo que hacía. Antes no golpeaba ni la puerta porque él ya estaba dentro del corazón. Hoy que uno lo expulsó del corazón, vendrá a golpear la puerta. Y primero golpeará la puerta recordándonos todo lo que él nos traía a la vida, que recordemos para que nosotros entonces nos envuelva el pasado y la nostalgia y lo dejemos entrar. Y si no lo dejamos entrar porque entendimos que no corresponde, ya no golpeará la puerta, sino que intentará tirarla abajo. Es decir, hará el esfuerzo, porque está acostumbrado a vivir, valora su vida y entonces la quiere defender. Dependerá de la fuerza nuestra, de cómo lo enfrentamos. Esto nos va preparando el tiempo, los años, los ejercicios y la atención que ponemos para aprovechar cada oportunidad para crecer, o en desatención pasar cada oportunidad o cada situación alimentando, sosteniendo vivos el ego, ¿no? Esto depende de nosotros, pero básicamente nos va a dejar siempre luz. Ese paso de un pensamiento luminoso deja una estela de luz, como si fuera un cometa, pero esto no se apaga, es una luz que queda, que marca, como que quema, ¿no? Como que deja su huella en la mente, porque es una experiencia vivida, esto no se olvida nunca más, aunque nosotros no lo tomemos en cuenta y prestemos más atención a lo que el egoísmo nos dicta, la experiencia ya la vivimos. Y entonces esto queda ahí marcado, está ahí presente ya, algo que dentro de la mente que antes no estaba. Entonces, así, aparentemente de a poco, por un hecho, que nos esforzamos por llevar adelante de una manera equilibrada y más justa, pensando en una justicia para todos, comenzamos a darle fuerza a nuestro espíritu y herramientas también para
poder enfrentar el ego que tan desbordado está en la mayoría de las personas. Vuelvo otra vez y siempre hago énfasis, no hablo de personas malvadas, hablo de personas comunes. Yo, cualquier persona, personas comunes, es decir, son cosas que salen, que no son pensadas, y entonces no son pensadas aparentemente, digo, con la intención de hacer un mal, pero sí son pensadas con la intención de hacer un bien para uno, personal, egoísta. Entonces, son pensadas. Empecemos a pensar en hacer las cosas bien. Si hacemos las cosas bien, pensamos hacer las cosas bien, ¿cómo podemos hacer las cosas si no las sentimos, no? A partir de haberlas pensado. Entonces primero las pensamos, luego las sentimos y al final las ejecutamos, las hacemos, las llevamos adelante. Entonces hemos dejado pasar o le hemos dado espacio de presencia a la luz en la mente, en nuestra emoción y en nuestro cuerpo. Entonces, en la medida que vamos, si se quiere, como construyendo avenidas o caminos para ese paso de la luz, cada vez le resultará más fácil. Y lógico, volvemos a lo de siempre, donde está la luz presente, la oscuridad se disipa. Y entonces, ¿por qué se disipa? ¿Qué quiere decir? Se pone en evidencia lo que estaba antes en la oscuridad siendo ignorado o camuflándose, dejándome pensar que era algo que en realidad no es, y trayendo luz a nuestra vida comienzo a ver la realidad. Entonces, hay muchos en el mundo tratando de llevarle luz a el mundo del cual forma parte, pero si uno no hace el ejercicio de llevar a la práctica lo que pueda llegar a entender a nivel intelectual, no ilumina sus emociones, no ilumina su cuerpo, y entonces queda como en parte el inicio de una construcción de un camino, pero solo en la mente. Entonces no basta tan solo con saber, tengo que ser, y para ser tengo que ejecutar lo que sé. Entonces para poder ejecutar lo que sé tengo que pasarlo, como decía recién, por una emoción que es la que me mueve a hacer, y la mente es la que lo dictamina porque obtuvo una claridad. Entonces, todo ese proceso es luz que se hace presente en nuestra alma, ¿no? No sé qué, a ver, dependerá de cómo entendamos nosotros los valores, pero puede que parezca más importante la luz de Dios que la nuestra, porque por ahí lo medimos en tamaños. Lo de Él es infinito y lo nuestro es finito, es limitado. Pero aunque finito y limitado, es su luz en nuestra medida y dimensión. Y esa luz suya en nuestro interior, o por más pequeña que sea la luz en nosotros, puede ir acrecentándose en la medida que le demos cada vez más tiempo en nuestra vida a que la luz se exprese a lo largo del día, ¿no? Me estabas haciendo señas, vos, Enzo. Te estaba haciendo señas, así que estamos acercándonos al tiempo. Y yo tengo como 2 o 3 preguntas más. Y Las dejamos para otro día. Lo vamos a invitar a Daniel que... Está siempre invitado, Daniel. Ajá, eso que quede depende claro. sus tiempos. Ahí aprovechamos la oportunidad, hoy compartíamos al aire el teléfono del programa y también está el teléfono de la Fundación Impulso a una Nueva Vida, para que el que estuvo escuchando y tenga un interrogante o quiera compartir, puede también mandar un mensaje escrito al 0343 4684 373. Repito, 343 4684 373. Ese es el teléfono de la Fundación Impulso a una Nueva Vida, donde nos pueden mandar un mensaje por WhatsApp. También podemos aprovechar para comentar que esta noche le van a hacer una entrevista a Daniel por FM Millennium de Buenos Aires, en el programa Dímelo Tú, que conduce Mariana Arias, y va de 23 a 24 horas. Alrededor de las 23:45 tal vez lo estén entrevistando a Daniel. Bueno, tenemos tema para la próxima reunión, el próximo martes. Para el próximo martes, la alegría. La alegría, somos muy jocosos. Un claro ejemplo
No, somos un claro ejemplo que vamos a trabajar en función de eso. Sí, sí, sí. La alegría no es ponerse una nariz colorada y vivir sonriendo, ¿no? Es decir, la alegría del corazón va más allá de eso. Bueno, Daniel, te agradecemos la presencia tuya y ya lo dijimos al aire y te repetimos, estás invitado cuando guste al programa. Bueno. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. ¿Y yo? Bueno, abrazos de amor y voluntad. Enzo. Muchas gracias por todo y muchas gracias a todos los amigos de la Fundación que durante estos días se estuvieron comunicando con nosotros para manifestarnos su apoyo por mail y Bueno. por mensaje. Gracias a Sebastián, que está en los controles, y a Adriana, que ha participado activamente. Y nos ha visitado Carlos y Juan, así que un abrazo para todos y hasta el próximo programa, que bueno, trataremos un tema más que tiene que ver con el trabajo de que estuvimos hablando, con estos procesos internos que vamos llevando o intentamos llevar nosotros cada día. Muchas gracias y hasta el próximo programa.